Muy buenos días a todos. Quiero darles una vez más, un año más, la bienvenida a esta convención anual de la Asociación de Mercados Financieros. Sin más prolongaciones, le doy la palabra al presidente de la asociación, don Enrique Prados. Pues muchas gracias, Gregorio. Buenos días a todos y muchas gracias por conectarse a la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros. En primer lugar, nuestro profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores habituales, Ernst & Young, BBVA, Banco Sabadell y Crédit Agricole, por su colaboración un año más en esta ya clásica convención que cumple 20 años con el formato de conferencia única y que continúa atrayendo a la industria financiera y a los medios de comunicación. Por primera vez se realiza de forma virtual debido al COVID-19, aunque están conectados un número de participantes próximo a 300 y cerca de 50 medios de comunicación. Agradecemos a todos ellos su entusiasta disposición a participar, a pesar de no ser presencial como era lo habitual. Muy brevemente, la Asociación de Mercados Financieros tiene como objetivos fundamentales colaborar en la máxima transparencia y liquidez de los mercados financieros, para lo cual tenemos una actividad importante respondiendo a consultas públicas a los distintos organismos reguladores nacionales, europeos e incluso mundiales, evitando a nuestro modesto entender que una precipitada legislación en su funcionamiento técnico pudiera producir un trastorno no deseado de los objetivos mencionados. La grave pandemia que padecemos ha ocasionado profundos cambios en los métodos de trabajo de la industria financiera, complicando las relaciones mantenidas a través de congresos organizados por los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, aunque de algún modo, en cambio, sí que ha incrementado la interacción entre todos ellos, habiendo unas posibilidades de comunicación más amplias y, por tanto, haciendo llegar a nuestros mensajes a un colectivo mucho mayor de manera virtual. Los gobiernos de todos los países, y particularmente los que se han enfrentado al difícil equilibrio entre el confinamiento sanitario recomendado y la necesidad de mantener sus economías para evitar la destrucción del tejido productivo, el industrial, el comercial, el financiero, países como Alemania han dedicado enormes garantías sobre préstamos en cuantía cercana a la cuarta parte de su Producto Interior Bruto. Este año, por otra parte, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos han venido a colaborar en un aumento significativo de la negociación y volatilidad de los mercados. Y en el plano europeo, destacaría el impulso claro en el diseño y materialización del plan para la recuperación. En otras palabras, un camino hacia la aconsejable mutualización de la deuda europea. La armonización fiscal en Europa es un objetivo muy importante en la Unión Europea, aunque camina con lentitud, por lo que no ayuda el establecimiento de nuevos impuestos a la actividad financiera, que ponen en riesgo la transparencia y liquidez obtenida, al menos sin el acuerdo previo de los 27 países de la Unión Europea. Los mercados financieros son globales ahora y no debemos ir en dirección singular, porque tan solo conseguiremos alejar el proceso de armonización, perder transparencia, liquidez y adicionalmente negociación y, por tanto, ingresos fiscales en favor de otros mercados, lo que no es muy recomendable, especialmente en tiempos de necesidad recaudatoria debido a la pandemia. En cualquier caso, la Asociación de Mercados Financieros estará siempre dispuesta a trabajar en soluciones alternativas que mejoren en la medida de lo posible los objetivos de transparencia y liquidez de los productos financieros, especialmente en momentos también de necesidad crediticia como el que nos encontramos. No quiero terminar sin agradecer a todos los participantes en esta ya clásica convención anual su masiva conexión sin precedentes, así como a los medios de comunicación que han facilitado su celebración en esta nueva modalidad virtual, consiguiendo una participación extraordinaria. Tengo la satisfacción ahora de presentar al ponente de la Convención Anual 2020, don Pablo Hernández de Cos,
gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Gobernadores de Basilea, y agradecerle su disponibilidad con una agenda tan apretada como la suya. Durante la conferencia podrán ustedes enviar preguntas escritas desde sus propios dispositivos que haremos llegar al gobernador después de su intervención en la medida que el tiempo nos lo permita. Muchas gracias, gobernador, y estamos atentos a sus palabras. Sí, muy buenos días o tardes ya, Enrique, y muchísimas gracias por la invitación una vez más a participar en esta convención anual. En esta ocasión de manera virtual, pero estoy seguro que el año que viene podremos volver al formato tradicional. Voy a usar unas transparencias para tratar de ilustrar algunos de los puntos que quería tratar hoy y presentar hoy a la Convención Anual Financiera de la Asociación de Mercados Financieros. Espero que las puedan ver todos ustedes. Esencialmente, querría dedicar mi intervención de hoy a tratar tres cuestiones que creo que son particularmente relevantes para la asociación. La primera tiene que ver con el papel de la política monetaria y, en particular, con el papel de la política monetaria en la situación coyuntural actual, es decir, ante lo que podíamos denominar la segunda ola de la crisis sanitaria que está azotando a toda Europa. Los segundos y terceros aspectos, el segundo y tercer aspecto que quería tratar tienen una visión un poquito más de medio plazo, pero que también me parecían muy adecuados dado el tipo de formación de los miembros de la asociación y que tienen que ver con, en primer lugar, también tratar de ilustrar cuál es la discusión, la motivación que está detrás de la discusión de la revisión de la estrategia del Banco Central Europeo en relación con su objetivo y con sus instrumentos de política monetaria, y también un debate que creo que es muy interesante, que el Banco Central Europeo también ha iniciado ya, que es la posibilidad en algún momento de introducir un euro digital. Paso, en primer lugar, por tanto, a tratar el primero de estos temas. Es evidente, yo creo que ya para todos, desde luego no es ninguna novedad a estas alturas de la crisis sanitaria, que esta crisis y las medidas que han sido necesarias para afrontarla han obligado o han llevado a una recesión completamente sin precedentes en todo el mundo, que tiene un máximo esa recesión en los meses de primavera y que con posterioridad ha sido seguida por una senda de recuperación que, sin embargo, yo en mis distintas intervenciones estoy tratando de enfatizar que tiene unas características que la hacen ser particularmente frágil, rodeada de mucha incertidumbre, derivada, por supuesto, esta incertidumbre sobre todo de la propia evolución de la crisis sanitaria, y que además esta recuperación no deja de ser incompleta y también tiene un carácter muy desigual. En este gráfico se ilustra precisamente cómo, incluso a pesar de la fuerte recuperación del PIB en el tercer trimestre del año, el nivel de ese PIB, en el caso del área del euro a finales del tercer trimestre, era todavía un 4,3% inferior al del último trimestre de 2019. Y además, como también se ilustra en el mismo gráfico, existen importantes diferencias por países, ¿no? Dentro, por ejemplo, de las cuatro economías de mayor tamaño del área, que son las que se ilustran en esta transparencia, la pérdida del producto ha sido particularmente intensa en esa misma métrica que acabo de utilizar, de algo más de un 9% en el caso español, mientras que en los casos de Italia, Francia y Alemania las reducciones han sido aproximadamente en el entorno entre el 4,5 y el 4,1% respectivamente, ¿no? Sabemos además que, como decía antes, la heterogeneidad no ha sido solamente por países, sino también por sectores, con el sector servicios mucho más afectado que el sector de las manufacturas, y también que ha afectado, ha golpeado esta crisis a grupos poblacionales de una manera muy distinta. Los datos, por ejemplo, de la EPA, de la economía española, publicados recientemente en relación con el tercer trimestre del año, pues nos muestran que efectivamente son los jóvenes, también los inmigrantes, algunos de los colectivos más afectados por esta crisis. En cuanto a la situación más reciente, como digo, persiste una elevada incertidumbre sobre la intensidad de la recuperación, en particular en este cuarto trimestre del año, ¿no? Y esto está evidentemente relacionado con los desarrollos más recientes de la pandemia en Europa.
En esa transparencia se ilustran algunos, en el gráfico de la izquierda al menos, algunos de los indicadores disponibles, de los pocos indicadores disponibles de corto plazo que tenemos para el cuarto trimestre y que señalan claramente una desaceleración del crecimiento de la actividad en el área del euro que se podría intensificar e incluso podría llevar a una contracción, al menos en algunos países o sectores, con la puesta en marcha generalizada de nuevas medidas de contención de la crisis sanitaria en prácticamente la totalidad de los países europeos. Así, como se puede comprobar en ese gráfico de la izquierda, el indicador más adelantado, que es el PMI, referido al mes de octubre, mostró en el área del euro una caída de 0,5 puntos porcentuales hasta un nivel de 50, que se mantiene así, por tanto, en el filo de lo que es considerado por los analistas como expansión o recesión. En el mismo sentido, también se mostró el indicador de confianza del consumidor de la Comisión Europea, que también experimentó una contracción en el mes de octubre. En el gráfico de la derecha tienen las previsiones realizadas, las últimas previsiones publicadas en el mes de septiembre por los economistas del Banco Central Europeo, que mostraban en el escenario base, que es esa línea azul del gráfico, una disminución del PIB del área del euro de un 8% en 2020, que se esperaba que fuera seguida por un aumento del 5% para 2021. Sin embargo, hay que decir que la materialización de este escenario base se encuentra ahora sometido a claros riesgos a la baja, dado que estaba basado en el supuesto de que la situación epidemiológica no registraría un empeoramiento en el corto plazo, algo que claramente los desarrollos observados desde la fecha de cierre de esas proyecciones parece estar desmintiendo. Además, las noticias más recientes sobre la disponibilidad de una vacuna para principios de año, que claramente es, por supuesto, una noticia muy positiva y que, de confirmarse, yo creo que debería servir para mejorar, por un lado, la confianza de los agentes y también para eliminar escenarios económicos más negativos. Creo que todos estamos de acuerdo que, en todo caso, sus efectos sobre la actividad tardarán en percibirse. Esto en cuanto a la actividad económica. En cuanto a la inflación, las perspectivas de inflación del área del euro, el BCE preveía en esas mismas previsiones que acabo de mencionar un avance muy débil para el presente año de un 0,3%, que se recuperaría en 2021 y 2022 hacia tasas de crecimiento entre el 1 y el 1,3% respectivamente, que en todo caso se encuentran alejadas del objetivo de medio plazo de estabilidad de precios que, como todos saben ustedes, está definido para el Banco Central Europeo en una inflación inferior pero cercana al 2% a medio plazo. Los datos más recientes, que son los que se ilustran en esta transparencia, referidos a la estimación flash para octubre del índice de inflación armonizada para la eurozona, muestran una disminución del 0,3%, la tasa de crecimiento interanual negativa, que se debe básicamente, o ha estado lastrada al menos, por la apreciación del euro, los bajos precios de la energía, también los bajos precios de los servicios y también, como no, el impacto temporal de la reducción del IVA en Alemania. Por su parte, en octubre, el componente subyacente, que es el que se ilustra en el gráfico de la derecha, se mantuvo en un mínimo histórico del 0,2%, registrando exactamente la misma tasa de variación que había experimentado ya en el mes de septiembre. Quizá es interesante también subrayar que a nivel microeconómico sabemos que alrededor del 35% de los componentes de la inflación general del área han registrado tasas negativas de crecimiento y cerca del 70% de los componentes ha mostrado tasas de crecimiento inferiores al 1%. Además, una variable que, como saben todos ustedes, el Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno, siempre mira con mucho interés, que son las expectativas. Las relativas a las expectativas de los consumidores mantienen una tendencia bajista desde marzo, mientras que las medidas derivadas de los mercados financieros, por ejemplo, el swaps a 5 años, se redujeron ligeramente hasta un 1,16%, situándose, por tanto, también en niveles muy reducidos. En definitiva, la situación que acabo de describir es la de una recuperación frágil, la de una recuperación incierta en el área del euro, en la que se estarían materializando algunos de los riesgos a la baja identificados hace solo unos meses sobre nuestro escenario central de crecimiento, y ese escenario de menor crecimiento económico a corto plazo, junto con la evolución reciente, también peor que la prevista de los precios, aumentan claramente los riesgos de desanclaje de las expectativas de inflación. Y es por eso que en ese contexto, en nuestra reunión de octubre, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo subrayó nuestra disposición a ajustar todos los instrumentos de política monetaria de manera apropiada para hacer frente a las consecuencias de la pandemia sobre la estabilidad de precios.
En mi opinión, esa recalibración de los instrumentos de política monetaria para hacer frente a la segunda ola de la pandemia debería pasar al menos por el reforzamiento, por un lado, de nuestro programa de compras de emergencia frente a la pandemia, el llamado PPP, y también de las operaciones de refinanciación a plazo más largo con objetivo específico, conocidas habitualmente por las siglas TLTRO. En el primer caso, y como se ilustra en esta transparencia, el PPP es un programa que, como saben todos ustedes, fue introducido en marzo. El objetivo era precisamente hacer frente a las consecuencias negativas, en ese caso, de la primera ola de la pandemia, y que contenía una diferencia muy importante en términos de su ejecución comparado con otros programas de compras de activos, en particular con el APP, que todavía sigue en vigor, y esa diferencia reside en la flexibilidad con la que estamos ejecutando el programa PPP. Así, en el caso del PPP, hemos podido comprar o ajustar las compras, por ejemplo, de los países que en cada momento han estado aumentándolas, han estado sometidos a un mayor grado de tensionamiento de sus condiciones de financiación, y es precisamente gracias a esa flexibilidad que, como se puede comprobar en el gráfico de la derecha de esta transparencia, los tipos de interés de la deuda soberana, en particular la de los países que en cada momento se han visto más gravemente afectados por la crisis sanitaria, como por ejemplo ha sido claramente el caso de Italia o de España, pues esas primas de riesgo se han mantenido en niveles muy reducidos y a día de hoy están en niveles incluso algo inferiores a los existentes al inicio de la pandemia. Por supuesto, esa relajación de las condiciones financieras que se ilustra en los tipos de interés de la deuda soberana también se ha trasladado a otros segmentos de mercado y, en particular, por supuesto, a la deuda corporativa. ¿Qué hacer con el programa de compras en este momento? Yo creo que es importante subrayar, yo lo subrayo al menos para toda la política económica, pero creo que también es aplicable para el caso de la política monetaria, que la principal contribución que tiene o que puede tener la política económica en este contexto de tanta incertidumbre es precisamente proporcionar certidumbre y confianza a los agentes económicos. Y en el caso de la política monetaria, esto implicaría garantizar unas condiciones financieras holgadas al conjunto de los agentes económicos durante el tiempo que sea necesario. Y dada esa evolución que he mencionado antes de la pandemia y sus efectos económicos, el tiempo necesario y, por tanto, el volumen también asociado a ese tiempo es ahora claramente más extenso de lo que preveíamos hace solo unos meses, que, como saben, en el caso del PPP, las compras netas alcanzan en este momento, la comunicación del Banco Central Europeo ha sido hasta junio de 2021. Un aspecto también muy importante es que, al igual que sucedió con la primera ola, y como decía antes, es muy probable que el impacto económico de la segunda ola también sea heterogéneo por sectores, grupos poblacionales y, por supuesto, también por países, más allá de que también la situación de las finanzas públicas lo era al principio de la crisis y lo sigue siendo, por supuesto, unos trimestres después, muy distinta también por países, y por ello creo que mantener la flexibilidad del PPP sigue siendo absolutamente fundamental para evitar que surjan problemas de fragmentación financiera que dificulten la transmisión de nuestra política monetaria. Además del PPP, como decía antes, otro instrumento susceptible de ser recalibrado en el corto plazo son las TLTRO. Este programa, como también saben todos ustedes, otorga a los bancos financiación en condiciones especialmente ventajosas siempre y cuando se cumplan unos objetivos de concesión de crédito a empresas y hogares. Con la llegada de la pandemia también modificamos este programa con el objetivo de hacerlo aún más atractivo para los bancos y, de hecho, se les permitió obtener financiación a un tipo de interés que de forma temporal puede ser tan bajo como el menos 1%, con la condición de no reducir su volumen de crédito durante la pandemia. Esta revisión en las condiciones ha sido muy exitosa y, como una forma de ilustrarlo, en la operación TLTRO 3 celebrada en junio, los bancos participantes recibieron un total de 1,31 billones de euros, que es el récord histórico en las operaciones de refinanciación del eurosistema. Y quizá lo que es más importante, la evidencia disponible que tenemos sugiere que, en efecto, los bancos han utilizado esa financiación, la financiación obtenida a través de estos programas, para conceder préstamos a la economía real. Por tanto, en definitiva, y con esto acabo esta primera parte de mi intervención, ante ese empeoramiento de las perspectivas de actividad y de las perspectivas de inflación en el área del euro y ante la necesidad, por tanto, de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aumente el grado de acomodación monetaria, en mi opinión, lo razonable sería que este mayor grado de acomodación monetaria se haga a través de los instrumentos que ya se han demostrado eficaces durante esta crisis y que, como digo, son los programas de TLTRO por un lado y, por supuesto, el programa PPP por otro. Paso ahora
la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo en el seno de distintos bancos centrales y, por supuesto, también en el seno del Banco Central Europeo, que lo que denominamos revisión de la estrategia. Para ello, permítanme que haga primero un inciso sobre cuál era la situación, el consenso en relación con la ejecución de la política monetaria antes de esta crisis, ¿no? En los años previos a la crisis, que en nuestro caso coinciden además con los años fundacionales del Banco Central Europeo, en las economías avanzadas efectivamente había emergido un cierto consenso acerca del papel y el funcionamiento de los bancos centrales. Estos se diseñaron como entidades independientes, con un mandato claro de garantizar la estabilidad de precios. También en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Reserva Federal, también como el objetivo de garantizar el pleno empleo. El mandato de estabilidad de precios se articula además normalmente con un objetivo numérico, que con frecuencia en muchos bancos centrales es del 2% y que en el caso del Banco Central Europeo es este nivel cercano pero inferior al 2%, sobre el que luego volveré. Para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios, el Banco Central lo que hacía es ajustar el nivel general de los tipos de interés a los que se financian los agentes de la economía real, ya sea a través del crédito bancario o a través de los mercados de deuda. Y en este caso, por supuesto, si bien el Banco Central controla el tipo de interés nominal, todos sabemos que el relevante para las decisiones de gasto de las familias y las empresas es el tipo de interés real, es decir, el nominal descontada la inflación esperada. Y dado que los precios que determinan la inflación son parcialmente rígidos, el Banco Central podía afectar al tipo de interés real ajustando los tipos nominales. Bueno, antes de la crisis financiera, el manual del banquero central, si me permite la expresión, prescribía que en un entorno de sobrecalentamiento de la economía y de presiones al alza en precios y salarios, el Banco Central debía elevar los tipos de interés por encima de las expectativas de inflación, endureciendo, por tanto, los tipos de interés reales y enfriando la economía. Y a la inversa, durante una recesión con caída de los precios y aumento del desempleo, el Banco Central debía bajar los tipos de interés nominales, reduciendo los tipos de interés reales y estimulando la demanda agregada. Conceptualmente, esto es lo que se ilustra en esta transparencia, los banqueros centrales intentábamos mantener los tipos de interés reales en un nivel conocido como tipo de interés natural, que es aquel que permitía mantener el PIB en su nivel potencial y la inflación estable en torno a su nivel objetivo. El problema, todos sabemos, es que dicho tipo de interés natural no se puede observar directamente y solo puede estimarse con cierto grado de incertidumbre mediante técnicas econométricas. Bien, la realidad, como se ilustra en esta transparencia, es que, en todo caso, de acuerdo con las múltiples estimaciones disponibles, que son las que se muestran, insisto, en este gráfico para distintas jurisdicciones, área del euro, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, en las últimas décadas se habría producido una progresiva reducción de este tipo de interés natural en las economías avanzadas. Este fenómeno se atribuye a distintos factores demográficos, como el envejecimiento de la población, factores tecnológicos, como un menor crecimiento de la productividad, que habrían modificado el equilibrio entre oferta de ahorro y demanda de inversión, y que en el caso del área del euro, como pueden comprobar en el gráfico, que es la línea azul, es la correspondiente al tipo de interés natural estimado para el área del euro, pues llevan incluso a estimaciones que sitúan ese tipo de interés natural en niveles incluso negativos. La consecuencia, por supuesto, es obvia, y es que para estabilizar la inflación los tipos de interés reales deben ser ahora claramente más bajos que hace 2 o 3 décadas. Y esto, evidentemente, no sería un problema si los tipos de interés nominales pudieran descender todo lo que fuera necesario, pero todos sabemos también que el problema reside precisamente en que los tipos de interés nominales no pueden descender en terreno negativo todo lo que sería necesario, porque sabemos que existe una cota inferior a los tipos de interés nominales, de modo que si el Banco Central reduce los tipos de interés por debajo de ese nivel, el efecto sobre la economía puede ser incluso contractivo en lugar de expansivo debido a los efectos negativos sobre el conjunto del sector financiero en particular. Bien, el nivel de dicha cota inferior a los tipos de interés no es directamente observable y varía en el tiempo, también con la propia situación, depende de la propia situación del sector financiero, pero en cualquier caso supone un límite inferior respecto a cuánto pueden reducirse los tipos de interés o cuánto pueden reducir los tipos de interés los bancos centrales. En Europa, como también todos sabemos, el tipo de interés de la facilidad de depósito del Banco Central Europeo se encuentra ya en el menos 0,5%, ya se encontraba en ese nivel, no lo hemos reducido antes de la crisis del COVID-19. En nuestra comunicación hemos enfatizado que existe
la posibilidad de futuros recortes adicionales en este tipo de interés, pero en todo caso, desde una perspectiva más amplia, parece evidente que la política monetaria convencional dispone en el contexto actual de un margen de maniobra claramente más limitado en comparación con el que existía, por ejemplo, hace un par de décadas. Lo importante en esta discusión en relación con la revisión de la estrategia de la política monetaria de los bancos centrales de las economías avanzadas tiene que ver con que esa existencia de una cota inferior a los tipos de interés introduce una asimetría en la conducción de la política monetaria. Como comentaba antes, si la inflación sube por encima del objetivo, los bancos centrales pueden subir los tipos de interés todo lo que sea necesario para enfriar la economía. Sin embargo, ante perturbaciones deflacionistas que llevan la inflación o que lleven la inflación por debajo del objetivo y el Banco Central lleven al Banco Central a reducir sus tipos de interés, estos pueden terminar chocando con su cota inferior. Esta asimetría hace que la política monetaria sea potencialmente muy efectiva en la lucha contra la inflación, pero no tanto en su lucha contra la deflación o incluso en un entorno de inflación persistentemente baja. Y esto último puede llevar a un claro círculo vicioso, que además puede ser peligroso. En un contexto, por ejemplo, en el que se prevea que la cota inferior de los tipos de interés puede restringir de forma frecuente la capacidad de actuación de los bancos centrales, los agentes económicos esperarán que las desviaciones de la inflación por encima de su objetivo sean corregidas rápidamente, pero no así cuando las desviaciones sean por debajo y, por lo tanto, la inflación esperada en términos del promedio durante un periodo amplio tenderá a situarse por debajo del objetivo. Dado que a largo plazo el tipo de interés nominal es el tipo de interés real más la de equilibrio, más la inflación esperada, la caída de esta última implicaría menores tipos nominales de media, lo que provoca que estos choquen más a menudo en su cota inferior y ello supone un menor espacio para proporcionar estímulo en periodos recesivos con baja inflación, lo cual abunda de nuevo en menores expectativas de inflación y así sucesivamente. Este es el círculo vicioso que trataba de ilustrarles. Bien, en este contexto de tipos de interés naturales históricamente bajos, pérdida de capacidad de maniobra para la política de tipos de interés y riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, es en el que los principales bancos centrales han visto necesario replantearse su estrategia de política monetaria, es decir, la manera en que articulamos nuestros objetivos de política monetaria y cómo perseguimos estos objetivos con las herramientas disponibles. Hasta ahora, en nuestros marcos estratégicos, la mayoría de los bancos centrales hemos seguido variantes de lo que se conoce como objetivo de inflación o inflation targeting en inglés, por el cual perseguimos que la inflación se mantenga cercana a un determinado valor numérico, por ejemplo el 2%, como decía antes, a lo largo de un horizonte de medio plazo. Existen, sin embargo, estrategias alternativas de política monetaria con las que el Banco Central intenta compensar las desviaciones pasadas de la inflación respecto de su objetivo. Y esto es lo que se conoce como estrategias de compensación o en inglés make-up strategies. Una de ellas es la que se conoce como objetivo de nivel de precios o price level targeting. En este caso, el Banco Central anuncia una tasa de crecimiento objetivo del nivel de precios, por ejemplo, del 2%. A diferencia del caso del inflation targeting, si por algún motivo la inflación se sitúa temporalmente por debajo del 2%, en el futuro el Banco Central tendrá que garantizar bajo este esquema que se eleve por encima del 2% para lograr que el nivel de precios retorne a su senda objetivo. En otras palabras, con esta estrategia el Banco Central se obliga a corregir en el futuro cualquier desviación pasada de la inflación respecto del valor coherente con la senda objetivo del nivel de precios. Y estas dos estrategias de objetivo de inflación por un lado y de objetivo de nivel de precios por otro son las que se ilustran en la parte superior y la parte inferior respectivamente de esta transparencia. Una estrategia menos radical, pero similar en espíritu, es la que se conoce como objetivo de inflación promedio o promediado, que en la terminología inglesa average inflation targeting. En este caso, el Banco Central intenta que la inflación promedio se mantenga en el nivel objetivo durante solo una cierta ventana de tiempo. A diferencia, por tanto, del inflation targeting tradicional, incluye un elemento de compensación de las desviaciones pasadas, pero este es limitado en el tiempo, en contraste, por tanto, con el price level targeting, donde todas las desviaciones pasadas deben compensarse independientemente del tiempo transcurrido desde que se produjeron. Una característica de estas estrategias de compensación es su simetría. Entendida simetría como el compromiso del Banco Central a reaccionar por igual a desviaciones de la inflación
tanto por debajo del objetivo, que como hemos visto son las realmente problemáticas en el contexto actual, como por encima. Es decir, tras un periodo de inflación por encima del objetivo, el Banco Central tendría que reducirla por debajo de este, lo cual le exigiría deprimir la actividad económica y el empleo. Dado que un compromiso de este tipo puede no ser plenamente creíble, recientemente se han propuesto que estas estrategias sean de carácter temporal, en el sentido de que el Banco Central opere normalmente con un régimen de inflation targeting tradicional, pero que ante crisis con inflación baja que lleven los tipos de interés cerca de la cota inferior, se comprometa a una estrategia de compensación futura de la inflación perdida durante este periodo de tiempo. En los últimos años, como decía antes, varios bancos centrales han iniciado procesos para revisar sus estrategias de política monetaria, entre ellos, por supuesto, el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el caso de la Reserva Federal ya anunció a finales de agosto los principales resultados de su revisión estratégica, que entre otros cambios le ha llevado a adoptar precisamente una nueva estrategia de average inflation targeting, aunque es verdad que no ha precisado elementos claves de dicha estrategia como son la longitud de la ventana temporal sobre la cual calcular la inflación media que se desea estabilizar. En particular, la Reserva Federal afirma en su nuevo marco estratégico que ante periodos con una inflación persistentemente por debajo del 2%, intentará mantener la inflación moderadamente por encima del 2% durante un cierto tiempo. Por supuesto, por su parte, en nuestro caso, en el caso del Banco Central Europeo, también anunciamos en enero de este año el inicio de la revisión de una estrategia de política monetaria que hemos tenido que ampliar como consecuencia precisamente de la crisis de la pandemia. La revisión de la estrategia del Banco Central Europeo es muy ambiciosa, ya que analiza no solo algunas de las cuestiones que acabo de mencionar relacionadas con el objetivo de inflación, sino que aborda temas adicionales como su diseño, el uso óptimo de los diversos instrumentos de política monetaria, la medición de la inflación, las interacciones entre la política monetaria y la política macroprudencial, la política de comunicación del Banco Central Europeo o el impacto también del cambio climático, la digitalización o la globalización sobre la política monetaria. En todo caso, y esto es lo que me gustaría enfatizar hoy, uno de los temas clave de esta revisión será evidentemente el relativo a la definición del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo. El objetivo actual, consistente en una tasa inferior pero cercana al 2%, es, en mi opinión, susceptible de ser mejorado y, por tanto, de ser reformulado. Sin, por supuesto, tratar de anticipar las conclusiones, ¿no?, que llegarán en su momento y que se publicarán en su momento, sí me gustaría subrayar que, en mi opinión particular, considero necesario clarificar, en primer lugar, el nivel concreto de inflación que se pretende alcanzar para facilitar su comprensión a los agentes económicos, ¿no? Tenemos información de que cuando se le pregunta a los agentes económicos qué quiere decir esto de tasa inferior pero cercana al 2%, las respuestas de los agentes económicos es muy diversa y esto no facilita la ejecución de la política monetaria. Por tanto, en primer lugar, creo que es necesario clarificar este objetivo de inflación del Banco Central Europeo. En segundo lugar, creo que además sería deseable dotar a dicho objetivo de una naturaleza simétrica, que deje claro que el grado de tolerancia hacia desviaciones de la inflación por encima del objetivo será el mismo que cuando tales desviaciones se produzcan por debajo. En tercer lugar, creo que también es importante que en el contexto actual de baja inflación y tipos de interés cercanos a nuestra cota inferior, el objetivo de inflación habrá de tener en cuenta la necesidad de permitir un colchón suficientemente alto por encima de cero que dé más margen de maniobra a la política convencional de tipos de interés. Y, en cuarto lugar, otro aspecto que considero importante en el caso del Banco Central Europeo se refiere a los instrumentos y su interacción dentro del nuevo marco estratégico. Parece evidente en este caso que una de las conclusiones de la actual revisión será que ante un entorno de bajos tipos de interés naturales y mayor limitación al uso de los tipos de interés nominales como herramienta de estabilización, los programas de compra de activos o las operaciones de provisión de liquidez a los bancos, en las que me he detenido antes en relación con la evolución más coyuntural de la política monetaria, habrán de pasar a formar parte de la caja de herramientas normal de los banqueros centrales. En otras palabras, deberíamos probablemente dejar de denominarlas como instrumentos no convencionales y pasar a ser denominadas como instrumentos convencionales. Adicionalmente, un problema específico del área del euro es el de la llamada fragmentación financiera, que dificulta claramente, lo hemos visto tanto en la
pasada crisis financiera global, como por supuesto incluso también en esta crisis, me he referido también a esta cuestión con anterioridad, dificulta, como digo, la transmisión de la política monetaria, y por eso en este sentido también opino que es conveniente que nos dotemos en el Banco Central Europeo de forma permanente de instrumentos lo suficientemente flexibles para evitar la reaparición de dinámicas de fragmentación financiera que comprometan la correcta transmisión de la política monetaria en el conjunto del área del euro. En todo caso, y por supuesto, independientemente del resultado final, estoy absolutamente convencido de que esta revisión de la estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo ayudará a reforzar la efectividad de la política monetaria en el área y su capacidad, por supuesto, para lograr los objetivos del Banco Central Europeo en el entorno macroeconómico de la próxima década, que, como he dicho, está sujeto a retos muy importantes. Permítanme ahora que brevemente trate de introducir también un tema que me parece muy relevante. Desde luego lo está siendo para la mayor parte de los bancos centrales y creo que también para la opinión pública, como es el de la posibilidad de introducción de un euro digital. Bien, la motivación en este caso es clara. En estos momentos todos percibimos la velocidad creciente, además, del proceso de digitalización que está experimentando el sistema financiero. En mi opinión, entre los efectos transformadores de la digitalización en el sector financiero, hay uno que quizá destaca sobre los demás, que es la profunda transformación que están experimentando los servicios de pago, tanto en lo que respecta a las características del servicio en sí, como a la tecnología y los actores que intervienen. Y este es un fenómeno que es particularmente importante para los bancos centrales, dado nuestra condición de responsables de promover y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y lo es también en cuanto que la digitalización nos ofrece nuevas oportunidades para redefinir nuestro papel como proveedores de activos seguros. En un contexto como este, ¿no? de enorme digitalización, de cambios profundos en los sistemas de pagos, es precisamente en el cual, en el eurosistema, hemos iniciado un análisis detenido y profundo de la posibilidad de emitir dinero digital, euro digital en nuestro caso. El euro digital sería una especie de una nueva forma de pasivo monetario del Banco Central que, al igual que el efectivo, estaría pensado para ser accesible tanto para los hogares como para las empresas no financieras. Como pueden imaginar, la introducción de un instrumento de esta naturaleza entraña una enorme complejidad y también, por supuesto, una enorme trascendencia, por lo que requiere un análisis profundo de sus distintas implicaciones y sus posibles configuraciones, y es precisamente con este objetivo de realizar ese análisis profundo por el cual el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo creó un grupo de alto nivel, y son los resultados de este grupo los que se han recogido en un informe que ha sido ya publicado y al cual tienen ustedes acceso en la página web del Banco Central Europeo, que está sometido además a consulta pública, es decir, pueden contribuir todos ustedes a enviarnos sus posibles consideraciones sobre el documento, que no solamente refleja nuestras conclusiones preliminares sobre esta cuestión, sino que además esboza una especie de hoja de ruta para el futuro. Si tuviera que resumir muy brevemente la principal aportación de este informe al debate actual, yo diría que lo que aporta esencialmente es la identificación de los escenarios que, de materializarse esos escenarios, podrían justificar el lanzamiento de un euro digital por parte del Banco Central Europeo. Y lo voy a tratar de ilustrar con solo un ejemplo, ¿no? Como decía antes, la pandemia ha propiciado una mayor digitalización y con ello el uso del efectivo como medio de pago se ha visto alterado de manera notable y, por ejemplo, de acuerdo con nuestros datos, a lo largo del segundo trimestre de este año, el volumen de retiradas de dinero en los cajeros automáticos españoles fue un 52% inferior a la cifra registrada en el mismo periodo del año previsto. Por supuesto, no sabemos del carácter coyuntural o más permanente de este fenómeno, pero en el caso de que efectivamente esto fuera un cambio permanente en las preferencias de la sociedad en el uso del efectivo, el euro digital podría ser un vehículo a través del cual mantener la opción de que los ciudadanos tengan acceso al dinero seguro del Banco Central y evitar los riesgos que generaría una dependencia total de los medios de pago privados. Pero, no obstante, antes de poder lanzar un euro digital, yo creo que también es muy importante que nos dediquemos a resolver algunos interrogantes que todavía permanecen sobre la posibilidad de su introducción. Por un lado, creo que es muy importante que adquiramos experiencia práctica
en cuanto a las posibilidades que ofrece la tecnología para el diseño operativo, puramente operativo, de ese euro digital. En el eurosistema hemos de plantearnos, entre otras cuestiones, cuál sería la tecnología más adecuada, cómo debemos configurarla para garantizar la máxima resiliencia o de qué manera tendríamos que involucrar al sector privado en la provisión del euro digital. Y más allá de estas cuestiones, digamos, más técnicas, creo que también es esencial que profundicemos en el análisis de las implicaciones macroeconómicas y de las implicaciones financieras de un euro digital. Y quizás solo por mencionar el que a mí me parece más evidente, creo que tenemos que analizar con cuidado y, por tanto, con el objetivo de minimizar cuál es el potencial impacto negativo que para la estabilidad financiera tendría una posible desintermediación bancaria o los posibles efectos del euro digital en situaciones de inestabilidad financiera. Esto me parece absolutamente crucial y antes de resolver esta cuestión, la cuestión técnica por un lado, pero también esta cuestión, digamos, más relacionada con la propia estabilidad del sector financiero, creo que no debemos seguir tomando decisiones en esta materia. La situación en la que se encuentra el eurosistema en relación con esta discusión, he de decir que a mí me parece que no difiere sustancialmente de la de aquellos bancos centrales que están inmersos en una reflexión similar. Quizá podemos divergir algo más en el ritmo de avance, en gran medida también como reflejo del diferente estado en el que nos encontramos con respecto a esos escenarios señalados que mencionaba con anterioridad. Y, de nuevo, por poner un ejemplo, en el caso, sabemos todos que en el caso de los países nórdicos la disminución del uso del efectivo es ya una realidad constatable. Y del mismo modo, en China, por ejemplo, los medios de pago parecen mostrar una tendencia hacia la concentración en ecosistemas que gestionan un reducido grupo de gigantes tecnológicos locales ajenos al sistema bancario tradicional, ¿no? Y esto es lo que probablemente ha motivado que en estas dos jurisdicciones pues, haya avanzado más en esta cuestión. En todo caso, lo que pone de manifiesto esta discusión es la necesidad que tenemos los bancos centrales de comprender los cambios que afronta la economía como resultado de la transformación digital y de modo muy particular de entender la magnitud de estos impactos sobre el sector financiero, la importancia que tienen las funciones que tenemos asignadas tanto en el ámbito de la política monetaria por un lado como en el de sistemas de pagos por otro, exige que nuestras actuaciones, las de los bancos centrales, vayan siempre precedidas de análisis rigurosos y profundos y que cuenten también con el mayor consenso posible. Hacer compatible precisamente el rigor de nuestras decisiones en ámbitos de innegable calado para toda la sociedad con la flexibilidad y la rapidez de respuesta que demanda una economía en acelerada transformación es claramente un reto cuya resolución debe basarse en nuestra capacidad de anticipar estas situaciones para así poder analizarlas con tiempo en toda su profundidad. Y en este sentido, tanto el proceso de revisión de la estrategia de política monetaria que les he tratado de ilustrar antes, como la propia estrategia para afrontar los retos derivados de la creciente digitalización del sector financiero, son, creo, dos buenos exponentes de esta forma de trabajar que esperamos nos permitan seguir aportando el máximo valor a la economía europea y, por tanto, a la ciudadanía europea. Y con esto acabaría, Enrique, y por supuesto me pongo a disposición de los miembros de la asociación para tratar de responder las preguntas que tuvieran a bien hacerme. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gobernador, por la brillante exposición. Yo creo que ha aclarado muchas dudas y sí que tengo alguna pregunta que me ha ido llegando. Los supervisores han tomado medidas para que las entidades financieras dispongan de mayores colchones de liquidez, evitando la contracción del crédito. Son medidas muy recientes, pero están evolucionando de manera positiva. ¿Evitarán los riesgos de la gran mayoría de empresas muy endeudadas pero viables? ¿Contesto, Enrique, después de cada una de las preguntas? ¿Una a una? Sí, perfecto, ¿no? Como tú quieras. Que podría vamos a ver. integrar también. Efectivamente, esta es una cuestión importante, ¿no? Y que, bueno, que me da pie, también como es un tema relativamente técnico, pues que quizá efectivamente puedo explicar de una manera más pausada y también de una manera quizá un poquito más técnica, ¿no? Ante los miembros de la asociación. Efectivamente, ¿no? Quizá una de las novedades de esta crisis en relación con crisis previa tiene que ver, bueno, primero con que efectivamente el sector financiero se ha iniciado esta crisis en una situación mucho mejor, no solamente en España, sino a nivel, yo diría, europeo, por supuesto mundial, en términos de calidad de su balance
y también de los colchones de capital, ¿no? Por tanto, del nivel de solvencia. Y esto creo que primero es importante subrayar que en buena medida se debe a la reforma financiera internacional que se ha desarrollado a nivel, como digo, mundial en los últimos años. Y esto es algo que es importante que enfaticemos y además que creo que es importante que no olvidemos, ¿no? La importancia que esta reforma financiera internacional ha tenido para que efectivamente el sector financiero se encuentre en esta crisis en mejor situación de afrontarla. Bien, precisamente como consecuencia de la existencia de esos colchones, sabemos que algunos de esos colchones de capital estaban pensados precisamente para ser utilizados en épocas de crisis, ¿no? De tal manera que lográramos evitar restricciones del crédito, que todos sabemos que en último término, si se producen esas restricciones de crédito, pues las crisis acaban haciendo más profundas y más duraderas, ¿no? Y es por eso que desde el primer momento las distintas autoridades macroprudenciales y también, por supuesto, las autoridades microprudenciales, en particular el SSM, el Mecanismo Único de Supervisión, pues las autoridades macroprudenciales aliviaron y redujeron algunos de los colchones de capital cíclicos que se habían establecidos y el supervisor microeconómico pues también dio la señal de que algunos de esos colchones microeconómicos pues también podrían ser utilizados por las entidades. Bien, yo creo que esto, por un lado, combinado con otras decisiones que se tomaron también en ese contexto, como es, por ejemplo, las clarificaciones en materia contable para evitar una excesiva prociclicidad ante un shock que tenía unas características, digamos, inauditas, ¿no? Y, por supuesto, combinado con la respuesta de política monetaria, ¿no? A la que me he referido y no hace falta que entre otra vez en detalle, y muy importante, con las medidas de política fiscal, ¿no? Y en particular, para el caso concreto del que estamos hablando, las líneas de avales del ICO, por ejemplo, en el caso de España, pero que han sido generalizadas en buena parte de los países desarrollados, incluso de los países en vías de desarrollo, es toda esa combinación de cosas la que ha, yo creo que, logrado que efectivamente en este caso pues, el crédito haya seguido fluyendo de una manera muy amplia a la economía y quizá la forma mejor de ilustrarla es precisamente el caso español, ¿no? Y en particular el crédito a las empresas no financieras, que en los datos que teníamos, por ejemplo, del mes de febrero, es decir, justo antes del inicio de la pandemia, seguíamos observando un proceso de desapalancamiento de la economía española del crédito, con tasas interanuales negativos y, sin embargo, pues en los últimos meses, y en particular en algunos de los meses de verano, la tasa interanual del crédito a las empresas no financieras ha llegado a estar por encima del 8%. Bien, por supuesto, nos enfrentamos ahora a una segunda ola y yo creo que es importante que, de nuevo, todas esas palancas que han servido para que en la primera ola precisamente se evitara una restricción de crédito, es decir, tanto por un lado a la política monetaria a la que ya me he referido, también en particular en relación con la segunda ola, como la admisión por parte de los microsupervisores de la utilización de los colchones de capital, como, por supuesto, la extensión en el tiempo de las líneas de avales, pues vuelvan otra vez a ponerse sobre la mesa, se aprueben cuanto antes para precisamente garantizar que en esta segunda ola pues también, digamos, evitamos ese credit crunch, ¿no? O esa restricción de crédito, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que en esa interacción implícita, en esa coordinación implícita que se está produciendo entre autoridades supervisoras micro y macroprudenciales, con autoridades monetarias, con autoridades fiscales, si mantenemos ese grado de cohesión y de coordinación entre las tres políticas, creo que seremos capaces también de bandear esta segunda ola, en particular en relación con este problema de potencial restricción de crédito. Pues muchas gracias. Tengo aquí una segunda pregunta. La semana pasada el Banco de España publicó un documento con propuestas de mejora del marco concursal en España. Sin embargo, el problema en el muy corto plazo puede ser un cliff effect de concursos de empresas viables a partir de enero. ¿Cómo podría evitarse esta situación? Sí, bueno, yo creo que esto efectivamente es un tema muy importante. Publicamos el documento este al que se refiere la pregunta la semana pasada, en el que básicamente en el documento se ilustra una línea de investigación
que lleva el Banco de España realizando un tiempo, que es cómo funcionan, ¿no? Los sistemas, los procedimientos de concurso de acreedores en España. Y bueno, llegamos a la conclusión, que esto no es novedoso, también hay otros economistas fuera del banco, incluso juristas fuera del banco, que han analizado esta cuestión. Llegan todos, yo creo, a la misma conclusión, y es que tenemos un procedimiento de concurso de acreedores que no es eficiente, ¿no? Es poco utilizado, y cuando se utiliza normalmente no sirve para salvar empresas, sino que normalmente acaba en la propia disolución de la empresa, ¿no? Y este es un tema que al Banco de España le preocupa en términos estructurales, pero que también le preocupa en términos coyunturales. Y esto lo he explicado en distintas ocasiones. El procedimiento de concurso el proceso concursal puede ser particularmente relevante, y conseguir que funcione de una manera eficiente puede ser particularmente relevante en esta crisis. ¿Por qué? Bueno, pues que como decía antes, hemos sufrido una crisis sin precedentes en el segundo trimestre, y a pesar de la recuperación del tercer trimestre nos enfrentamos a una segunda ola de la pandemia. Y la situación de las empresas, bueno, pues evidentemente hemos logrado que buena parte de ellas sigan operando, pero dado que el nivel de actividad ha sido muy bajo, y por tanto el nivel de los ingresos ha sido muy bajo, en algunos casos incluso nulo, las empresas se enfrentan a esta segunda ola, algunas de ellas, en particular en los sectores más afectados, con unos niveles de endeudamiento más altos, precisamente como consecuencia de esas políticas económicas que he tratado de subrayar con anterioridad, que ha servido precisamente para apoyar a las empresas y que eran la liquidez de las empresas en un momento muy difícil. Pero la conclusión es que efectivamente las empresas se encuentran ahora más endeudadas, y las perspectivas de demanda, evidentemente también, como he tratado de trasladar en mi presentación, pues siguen siendo bajas, ¿no? Siguen siendo reducidas. Por lo tanto, existe claramente el riesgo de que lo que era un problema de liquidez se acabe convirtiendo ahora en un problema de solvencia. Y es por eso que desde el Banco de España hemos defendido la posibilidad de que existan mecanismos de reestructuración de deuda empresarial, de quita incluso de deuda empresarial, que funcionen de una manera muy eficiente, y el concurso de acreedores puede ser un mecanismo que facilite en gran medida esa situación. Ahora bien, yo creo que un punto que querría enfatizar es que ese cambio estructural tiene que venir acompañado también de una extensión temporal, por supuesto, de la moratoria concursal, para evitar precisamente uno de los grandes problemas a los que nos podemos enfrentar, no solamente en esta cuestión, sino también en la cuestión de los avales, y es lo que llamamos el efecto precipicio, ¿no? Es decir, si en un momento determinado, si todavía no hemos resuelto el funcionamiento estructural del procedimiento concursal, elimináramos completamente la moratoria concursal, pues nos podríamos encontrar que en los días siguientes a esa moratoria concursal muchas empresas acabarían entrando en concurso y acabarían desapareciendo. Por eso yo creo que es muy importante en este momento combinar lo que es una extensión de la moratoria concursal para precisamente evitar ese cliff effect, ¿no? Ese efecto precipicio, con un análisis riguroso, rápido, para agilizar el procedimiento concursal, que por una parte permita esa reestructuración de la deuda de las empresas, que he tratado de enfatizar en mi respuesta, que es absolutamente crucial, y, cómo no, también de que las empresas que no tienen ya viabilidad, pues evidentemente desaparezcan cuanto antes, y tengamos un proceso de asignación de recursos lo más eficiente posible, ¿no? Es esa combinación. He dicho en muchas ocasiones que probablemente estamos en el momento de la crisis en el que la gestión de la política económica es más difícil, ¿no? Porque en los primeros meses de la crisis, en la parte de hibernación de la actividad económica, la política fiscal tenía que ser muy contundente y prácticamente de una manera indiscriminada, ¿no? Ahora nos encontramos en una fase de la crisis en que la política económica tiene que ser más quirúrgica, ¿no? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Por una parte, pues es necesario, para evitar ese cliff effect, la extensión de la moratoria concursal. En paralelo, es absolutamente fundamental que con mucha rapidez seamos capaces de modificar los parámetros del procedimiento concursal para que se pueda producir con rapidez y agilidad
esas quitas empresariales que permitan a muchas empresas viables vivir, ¿no? y seguir con su actividad productiva, mientras que al mismo tiempo pues, también se permitan morir, si me permiten la expresión, aquellas empresas que van a sufrir un shock, una perturbación de carácter estructural de reducción de la actividad económica en sus subsectores, que no conviene tampoco desde el punto de vista de la productividad y de la actividad económica, del crecimiento potencial de la economía, mantenerlas, ¿no? Es ese equilibrio que es tan difícil conseguir, pero que debemos perseguir en los próximos meses, semanas, trimestres. Muchas gracias, gobernador. Vamos a mirar ahora a ver qué preguntas nos han llegado, Gregorio, para el gobernador. Han llegado ya un buen grupo de preguntas de carácter bastante variadas y además todas muy interesantes. Una primera que quiero formular dice así: ¿por qué no se traslada el precio de dinero, en este caso el menos 0,5%, a todos los clientes de sus cuentas centrales? ¿No supone estar incorrectamente asignando los capitales si hay agentes económicos que gozan de protección de fondos de garantía de depósitos y al mismo tiempo gozan de rentabilidades superiores a los fijados por los bancos centrales y por los agentes del mercado para otros activos? ¿Cuál es su visión al respecto? Creo que, perdonadme, he entendido regular la pregunta, no escuchaba muy bien, se oía muy lejano. Creo que se refería a la pregunta a por qué el sector bancario no está aplicando a todos sus clientes, ¿no? el tipo de interés negativo, ¿no? de la facilidad de depósito. Sí, ¿no? porque hay Entiendo ciertos que clientes era a los ese, cuales ¿no? no se les Bueno, repercuten los tipos negativos. exacto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos viendo, yo creo que esto está siendo también un proceso de aprendizaje, ¿no? Por parte de las entidades, no solamente en España, ¿no? Sino en el conjunto de los países. Y hemos visto que efectivamente en un primer momento, una vez que entramos en terreno negativo, el conjunto del sector bancario europeo pues fue bastante reacio a trasladar estos tipos negativos a sus clientes. Con posterioridad hemos ido viviendo, y sobre todo según se iba desplazando el tipo de interés negativo hasta el nivel actual de la facilidad de depósito, el menos 0,5%, cómo las entidades iban animándose progresivamente a sus clientes, sobre todo a sus clientes mayoristas, ¿no? A las grandes empresas o a aquellos minoristas, pero a partir de que tenían un determinado volumen de depósitos, ir aplicando este tipo de negativo. Precisamente bueno, porque esto es lo que permite precisamente minimizar, ¿no? el efecto que tiene sobre el margen de intereses la política de tipos de interés negativos del Banco Central Europeo, ¿no? Y hemos ido viendo, y esto tenemos estadísticas sobre ello, como a nivel europeo, pues efectivamente ese porcentaje de clientes sobre el total de clientes que están sometidos a tipos de interés negativos, pues tiene una tendencia claramente creciente, y yo tendería a decir que efectivamente si estos tipos de interés negativos se mantienen, cuanto más tiempo se mantenga, digamos que más probable será también que se vaya extendiendo progresivamente. ¿Por qué los bancos han sido reacios? Bueno, pues yo creo que esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que, algo que hemos enfatizado también desde el Banco de España, el nivel de competencia que existe ahora mismo en el sector bancario es muy elevado. Y por tanto, bueno, pues todos temen y van tomando simplemente pasos poco a poco, viendo evidentemente cómo se comporta el resto de la competencia ante el miedo, por supuesto, también de perder clientes, ¿no? Pero entiendo que esto es un proceso de learning by doing, si me permiten, ¿no? De aprendizaje en el que todos estamos aprendiendo progresivamente a comportarnos en este entorno de tipos de interés no solamente bajos, sino tipos de interés muy negativos. Hay distintas entidades que lo que han optado es, por el contrario, si no a poner tipos de interés nominales negativos, pero al menos sí a incrementar las comisiones como una forma indirecta, digamos, de compensar esa reducción de los márgenes de intereses. Otra pregunta: ¿existe un consenso generalizado de los inversores de un euro más fuerte en los próximos meses, acentuado por una mayor debilidad del dólar? ¿Qué porcentaje de depreciación podríamos considerar como aceptable y cuál dañino para la economía europea? Bueno, evidentemente no tengo una cuantificación, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro es que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y en esto
fuimos muy enfáticos tras el Consejo de Gobierno de Política Monetaria de septiembre, en el que este tema, ¿no?, de la apreciación del tipo de cambio del euro, no solamente con respecto al dólar, sino el tipo de cambio efectivo nominal del euro se ha apreciado de una manera significativa desde el inicio de la crisis, pues evidentemente era un motivo de preocupación, ¿no? Y es un motivo de preocupación no porque el Banco Central Europeo tenga, que no lo tiene, un objetivo de tipo de cambio, ¿no? Sino simplemente porque esta es una variable que es importante para fijar las condiciones financieras del área. Y en buena medida lo que ha pasado es que una parte, al menos, una parte significativa, diría yo, del estímulo monetario con esos programas de compras que, por ejemplo, he descrito con anterioridad, pues se ha compensado por esa apreciación del tipo de cambio nominal, ¿no? Y es por eso, una economía además tan abierta, la más abierta probablemente del mundo, pues evidentemente ese tipo de cambio, el mecanismo, ¿no?, de transmisión del tipo de cambio es importante, por supuesto, para el área del euro, y es por eso que mostramos nuestra preocupación en la comunicación de entonces, ¿no? Pero evidentemente no es que exista un umbral a partir del cual empezamos a estar preocupados, sino que ya con la apreciación que se había producido hasta el mes de septiembre, pues digamos que ya subrayamos esa preocupación, ¿no?, y la necesidad de monitorear el tipo de cambio efectivo nominal del euro permanentemente para, en su momento, también reaccionar con nuestros instrumentos de política monetaria para compensar esos efectos. Otra pregunta. La crisis del COVID-19 ha evidenciado de nuevo que ante crisis globales la Fed tiene que actuar a modo de prestamista de última instancia internacional, a través de la red de swap de divisas que se ha creado en los principales bancos centrales. ¿Cree que esta figura, y viene la pregunta, ha llegado para quedarse o podría evolucionar hacia otro tipo de mecanismo basado en el multilateralismo, en el reparto de poder que se pudiese reequilibrar de alguna manera? Bueno, yo creo que está aquí para quedarse, ¿no? A lo mejor, efectivamente, somos capaces de inventarnos. Por cierto, no es una política que no solamente lleva la Reserva Federal, sino también el Banco Central Europeo, ¿no?, y que hemos ampliado, ¿no?, también en los últimos meses, ¿no? Y creo que es muy importante precisamente para tratar de afrontar crisis globales, de carácter global, ¿no? Es un mecanismo, digamos, también implícito de alguna manera de coordinación financiera internacional y que se ha demostrado muy útil precisamente para evitar problemas en determinados países, y yo en ese sentido pues solo tengo, digamos, aspectos positivos y conclusiones positivas sobre su utilización, ¿no? Si existe la posibilidad en el futuro de utilizar otros mecanismos que nos podamos inventar, si me permiten la expresión, pues no es descartable, pero de momento, dado que ha funcionado bien, mantengámoslos y utilicémoslos cuando sean apropiados. Gobernador, tengo aquí alguna otra. La recomendación de los supervisores europeos hacia el sector bancario relativa al prudente tratamiento de los dividendos, sin duda fortalecerá los balances de las instituciones. ¿Se han tomado medidas complementarias en cuanto a suavizar quizá los requerimientos de capital de las entidades financieras? Bueno, se han tomado, efectivamente, lo decía antes, pero no solamente en términos de la usabilidad de los buffers, ¿no?, de la utilización de los buffers, de los colchones de capital, sino que también el quick fix, ¿no?, que ha hecho la Comisión Europea en relación con la regulación financiera incluye modificaciones, algunas de ellas de carácter permanente, otras de carácter temporal, que también alivian los requerimientos de capital, ¿no?, de los bancos, ¿no? O sea que efectivamente también en el ámbito prudencial ha habido una complementariedad de medidas que van desde aliviar los requerimientos operativos de los bancos, incluido, por cierto, el posponer la implementación en un año de Basilea III por el propio Comité de Basilea que tengo el honor de presidir. La comunicación en relación con la utilización de los buffers, que también he subrayado con anterioridad. La clarificación sobre los distintos aspectos contables que podían llevar
en el reconocimiento del incremento del riesgo de crédito derivado de esta crisis que podían llevar a una excesiva prociclicidad, al mismo tiempo enfatizando la necesidad de que las instituciones, de que las entidades hicieran este reconocimiento de una manera adecuada, de acuerdo con las guías supervisoras. El quick fix que acabo de mencionar, las recomendaciones sobre restricción de dividendos y también de remuneración variable, ¿no? Yo creo que toda esa combinación, insisto, combinado con la acción de política monetaria y la acción de política fiscal, y vuelvo a insistir con el tema de los avales en particular, pues me parece que ha tenido un efecto muy estabilizador del sector financiero, de la economía en general, pero en particular del sector financiero. ¿Podría haber fusiones bancarias en el ámbito europeo, gobernador? ¿Están iniciándose iniciativas en ese sentido? ¿Serían positivas ante la difícil rentabilidad en una perspectiva de tipos bajos? Bueno, yo creo que sería muy importante, ¿no?, que efectivamente se produjeran en la doble dimensión, ¿no? Siempre hablamos en esta doble dimensión cuando hablamos de fusiones transfronterizas europeas, ¿no? Por una parte, yo creo que todos tenemos un consenso de que hay sobrecapacidad en el sector bancario europeo y, evidentemente, una fórmula, no la única, de reducir esa sobrecapacidad es a través de las fusiones. Y la segunda dimensión, porque la primera opera también, por supuesto, para las fusiones nacionales, pero la segunda solamente para las funciones transfronterizas, tiene que ver con que sería un elemento de aportación muy fuerte de apoyo a la unión bancaria, ¿no?, que nos llevaría, sabemos que esa fragmentación en el sector bancario europeo sigue existiendo y las fusiones transfronterizas serían un elemento que empujaría en gran medida a romper con esa fragmentación, ¿no? La dificultad, evidentemente, surge de que todos sabemos que la principal motivación para las fusiones bancarias está en las sinergias, en la reducción de los costes, y esas sinergias son claramente inferiores cuando los bancos, las entidades, no están operando en el mismo país, ¿no? Porque, por supuesto, las potenciales reducciones de sucursales, por ejemplo, y de personal y de otras reducciones de costes son mucho menores, ¿no? Esta es, yo entiendo, la principal dificultad para que estén surgiendo este tipo de operaciones. Muy bien. Otra pregunta que tengo, que me han formulado, dice así: con los esfuerzos que se están haciendo desde Europa para la unión del mercado de capitales en la zona de euro, en la actualización del Capital Markets Action Plan, ¿tendría sentido volver a impulsar la regulación en España de los préstamos de valores para ICES y con esto armonizar la operativa con el resto de Europa? Bueno, yo creo que, vamos a ver, cualquier iniciativa que efectivamente logre el doble objetivo de, por una parte, integrar, ¿no?, y en eso armonizar es un elemento absolutamente crucial para lograr esa integración, por un lado, y además profundizar en el crecimiento, ¿no?, de los mercados de capitales, yo creo que tiene que ser muy, es claramente muy deseable, ¿no? Y en ese sentido todos sabemos que es muy complejo, ¿no? Y bueno, se ha mencionado en la pregunta una posibilidad, pero bueno, yo les animo, seguro que lo han hecho, ¿no?, a leerse con detenimiento las iniciativas que propone la Comisión Europea, que son muy detalladas y yo creo que todas ellas muy necesarias para precisamente lograr ese doble objetivo, entre las que se podría encontrar, por supuesto, también la que se menciona. Muy bien. Otra pregunta muy distinta. ¿Le preocupa que con la llegada de las vacunas se mantengan las políticas expansivas y generemos sectores y empresas zombies? Bueno, vamos a ver, yo creo que precisamente para mí la vacuna, vamos a ver, todos sabemos que de la dificultad que tiene el mantenimiento de una política, en particular fiscal, muy expansiva durante mucho tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de la reducción progresiva del margen que existe, ¿no? Y por eso yo creo, este es un elemento por el cual me parece particularmente relevante y positivo el anuncio de la existencia de esa vacuna, ¿no?, y su distribución en un intervalo corto de tiempo, porque yo creo que proporciona un horizonte para todos los agentes económicos, ¿no?, eso está claro, ¿no?, de mayor confianza, pero en particular también para el sector público, de tal manera que, digamos, le garantiza también la temporalidad, ¿no?, de esa expansión fiscal.
Yo creo que efectivamente ese riesgo que se menciona en la pregunta de la posible zombificación de la economía existe, pero insisto en que tenemos que mantener este doble equilibrio de, digamos, me lo permite la presión de, por una parte, seguir expandiendo, ¿no? Pero por otra parte, no hacerlo en exceso de tal manera que no se permitan los ajustes estructurales que seguro que algunos de ellos genera esta crisis, ¿no? Y es esa actividad, esa política económica quirúrgica la que tiene que realizarse. Ahora bien, de los dos aspectos, ¿cuál me preocupa más? Bueno, la zombificación me preocupa más desde una perspectiva más de medio plazo, pero también me preocupa incluso más la posibilidad de que dejemos de apoyar a determinadas empresas que son hoy viables y que dejarían de serlo en el caso de que el apoyo público no se produjera. La existencia de una vacuna que nos da ese horizonte temporal creo que permite, de hecho, seguir poniendo en las próximas semanas, meses, más el énfasis en esto segundo y quedarnos menos preocupados por el segundo de los aspectos, que es el de la zombificación de la economía. Siempre, por supuesto, que esta noticia sobre la vacuna pues se muestre eficaz, ¿no? Y sea perfectamente distribuible y sea útil, ¿no? para la resolución del problema sanitario. Sí, en base a lo que estaba comentando, desde el Banco Central Europeo se pronostica una vuelta a la normalidad en 2022. ¿Cree que con las medidas de vuelta o de aumento de nuevo de las compras de deuda durante unos meses y suponiendo que hubiera una vacuna en poco tiempo, o incluso podía adelantarse la utilización de estas medidas que va a tomar el Banco Central Europeo para protegerse mientras llegan las vacunas programadas, ¿sería posible un adelanto sobre esa opinión que estima el Banco Central Europeo o es una opinión ya con la previsión de las vacunas que se anuncian? Bueno, vamos a ver. Nosotros, a lo que me estaba refiriendo yo hoy es a cuál es la comunicación que hicimos en el Banco Central Europeo, en el Consejo de Gobierno, en el mes de octubre, que creo que sigue siendo absolutamente válida hoy. Y que tiene que ver con que, digamos, en relación con el escenario central de crecimiento e inflación que teníamos en septiembre, pues las noticias han ido claramente hacia una materialización de los riesgos a la baja, tanto sobre el crecimiento económico como sobre la inflación, y es por eso que preanunciamos la recalibración de nuestros instrumentos de política monetaria para nuestra reunión de diciembre. Se ha producido también, efectivamente, la noticia de la vacuna, pero yo insisto en que, por supuesto que es una noticia importante, que es una noticia que claramente da un horizonte esperemos, ¿no? a los agentes económicos, que ayudará a mejorar la confianza, pero en el que también sí, estoy convencido de que tardará en materializarse en una recuperación económica más rápida. Y es por eso por lo que sigo pensando que la recalibración de los instrumentos de política monetaria en diciembre sigue siendo absolutamente necesaria. En cuanto a la duración de los mismos con posterioridad, bueno, el nivel de incertidumbre es tan elevado que es difícil en este contexto digamos, ser muy explícito sobre ello, ¿no? Yo creo que lo más importante es efectivamente lo que vayamos a hacer en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en diciembre para apoyar la recuperación económica y garantizar que las expectativas de inflación se mantienen ancladas. Bueno, voy a hacer una última pregunta. Es verdad que tenemos muchísimas más, forzosamente hay que hacer una selección, porque si no casi nos tendríamos que quedar hasta la noche y tenemos una limitación de tiempo, empezando por todos los que estamos aquí. ¿Considera compatible, dice la pregunta, el incremento del ratio del tiering desde los niveles actuales con una de las medidas por parte del Banco Central? Bueno, insisto, no voy a entrar en los detalles de las potenciales medidas. Lo que dije, en la comunicación que hemos hecho en el Banco Central Europeo es que vamos a analizar todas y cada una de los instrumentos de política monetaria. He mencionado y he subrayado esencialmente dos, que son los relativos al programa pandémico de compras, a las TLTRO, pero por supuesto que también analizaremos el resto y una vez que hayamos analizado la eficacia también coordinada de esas políticas, de esos instrumentos de política monetaria, a día de hoy yo creo que no podemos descartar el potencial uso de ninguna de ellas. Muy bien.
Bueno, hay aquí una última que no quería dejar de hacer. Desde la ejecutiva del Fondo Monetario Internacional se alerta de un posible retraso de la recuperación en España con motivo de la segunda ola COVID hasta 2025, a pesar de la positiva gestión sanitaria que parece que vamos recuperando en el país, y de una recuperación del paro no anterior al mismo año en un informe sobre la contracción del Producto Interior Bruto realizado por la ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. ¿Nos puede dar una opinión sobre esto? Bueno, yo más que referirme a las del Banco Central, a las del Fondo Monetario Internacional, perdón, pues me refiero a las del Banco de España, que son las que conozco bien. Y bueno, pues efectivamente las previsiones del Banco de España, las de septiembre, que serán actualizadas en el mes de diciembre, en un ejercicio conjunto que hacemos siempre con el Banco Central Europeo, pues digamos, efectivamente, como en el resto de Europa, pues estas noticias sobre la segunda ola pues afectarán, digamos, negativamente en relación con las previsiones de septiembre, en particular al cuarto trimestre del año y probablemente también al primero del año que viene, ¿no? Y podrían llevar aparejadas, por tanto, una revisión a la baja de las mismas. En cualquier caso, ¿no? Con independencia de cuál sea la magnitud de esta revisión a la baja, el Banco de España, en sus distintas previsiones, ha enfatizado, que creo que es a lo que hacía particular hincapié la pregunta, que esta crisis económica tiene todos los visos de tener una persistencia bastante significativa. Y esa persistencia se puede ilustrar de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros lo que hemos tratado de ilustrarla es siempre comparando. Bueno, puede uno utilizar dos métricas, ¿no? ¿Cuál es en el horizonte de previsión que nosotros hacemos habitualmente, que normalmente es hasta T+2, las publicadas en septiembre, por ejemplo, hasta el cuarto trimestre de 2022, cuál es el nivel de PIB que preveemos en los distintos escenarios para ese cuarto trimestre de 2022 en relación con el nivel existente antes de la crisis, o, si uno quiere ser incluso más ambicioso, con la previsión que teníamos para ese mismo trimestre antes de la crisis, ¿no? Es decir, en las previsiones que publicamos en diciembre. Y efectivamente vemos que en los distintos escenarios, en los escenarios más optimistas, en los escenarios, por supuesto, en los escenarios más severos, más negativos, pues efectivamente la economía no habría alcanzado los niveles de PIB previos a la crisis, ¿no? Y yo creo que esta sensación que tenemos una buena parte de los economistas, también los economistas del Fondo Monetario Internacional, al menos como se refleja en sus previsiones, pues yo creo que es un toque de atención, digamos, sobre los efectos duraderos que pensamos que puede tener una crisis, que es de carácter temporal, pero que, dada la magnitud de la misma, dadas las características de la misma, pues efectivamente puede generar esos efectos duraderos. Ahora bien, también es importante subrayar que esos efectos duraderos se pueden minimizar si las políticas económicas actúan de manera adecuada, ¿no? Y eso es lo que entiendo que estamos intentando hacer entre todos, la política monetaria haciendo su papel, la política micro y macroprudencial, por supuesto, haciendo la suya, y, por supuesto, deberá seguir ejerciéndolo la política fiscal, una política económica que es particularmente importante para evitar esos efectos más duraderos, porque tiene los instrumentos más adecuados para precisamente apoyar a los sectores, a las empresas, a los grupos poblacionales más afectados por esta crisis. Pues muchísimas gracias, gobernador. Me gusta mucho más su respuesta que la del Fondo Monetario Internacional, pero en todo caso le agradecemos muchísimo su participación en este 20 aniversario de la convención anual financiera. Esperemos, como usted también ha pronosticado antes, y usted siempre acierta, que la próxima podamos hacerla presencialmente, pero si no, pues yo creo que esto ha quedado bastante bien, y de manera que tampoco tendríamos inconveniente en volverlo a realizar de la misma manera. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias a todos los que se han conectado, muchas gracias a los patrocinadores, y nos veremos pronto. Gracias a todos.